Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto tenerles nuevamente aquí en clases como siempre. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana. También hoy vamos a estar con una clase muy interesante. Como ustedes saben, ya estamos en la recta final de este diplomado, ya estamos poquitas clases para terminar y hoy vamos a estar con esta clase que es súper interesante, trata sobre armonización facial y el uso de toxina. Para esto nos acompaña el doctor Diego Torres. Dieguito, buenas noches. Hola, mi Lauri, ¿cómo estás? Ahí ¿Cómo estamos? estás. Buenas Hola, noches. Dieguito, ¿Cómo ¿cómo les estás? Qué va? gusto saludarte. Me gusta también para mí verte, verles. Bueno, todavía no verles a nadie. Todos están con sus cámaras Solo a apagadas. mí, como siempre. No hay problema. ¿Cómo has estado, Lauri? ¿Todo bien? Bien, esta clase les va a encantar, chicas. Esta clase va a ser muy interesante porque van a ver sobre armonización facial, que es algo que les va a servir muchísimo. Así es, mi querida Lauri. Vamos a hablar el día de hoy, armonización facial, enfocado a la utilización de la toxina botulínica, que es un tema súper importante, bueno, ustedes ya son profesionales de la estética, ustedes vienen manejando ya mucho lo que es armonización y para llegar a este tema tienen que tener ya un conocimiento previo que tiene que ser con unas buenas bases, porque si no es un tema bastante, digamos, de muy cuidadoso manejo, ¿ok? Para sus pacientes y todo eso. Entonces, lo que vamos a ver ahora literalmente es cómo son las dosificaciones, las aplicaciones, dónde aplico, cómo aplico. Entonces, es un tema súper lindo. Lo hemos incorporado al diplomado porque hemos visto que es algo que tienen que hacerlo. También lo hacemos vía cursos en educación continua, también en el instituto con prácticas. También, bueno, Lauri les irá informando cuando tengamos algo así, pero para ustedes, que están en el diplomado es digamos, lo afortunada que tienen de formar parte del diplomado del Instituto Internacional. Así que, bueno, empecemos. Dieguito, sabes que están atrasadas algunas alumnas, entonces no te preocupes, yo les hago ingresar porque tengo que tomarles lista. Así que no les hagas ingresar tú si se ingresan para poder tomarles lista, ¿listo? Ya, perfecto. Entonces yo sigo con la clase y tú les vas haciendo Sí, ingreso. yo ¿Ya? ya les voy ingresando, no te preocupes. Ok. Bueno, tenemos sí. Ok. Miren, para todos, por favor, si quieren hacer alguna pregunta, si el momento que estoy explicando quieren pueden tranquilamente abrir su micrófono y hablar. Lo importante es que puedan ir entendiendo las cosas que voy a ir hablando y más que todo que sea participativo también para ustedes, ¿ok? Yo sé que a veces estamos todavía en algún lugar que no podemos abrir nuestras cámaras o lo que sea, pero lo importante es que vayan estando activas en la clase, ¿ok? Perdón, Dieguito, te molesto. Chicas, ahorita les activé sus micrófonos para que puedan interactuar con Diego, así que mucho cuidado con sus micrófonos que ahorita están abiertos. Dieguito, tu presentación te falta ponerla en pantalla completa y está perfecta. Ujú. Sí, aquí justo vamos para ello. Listo. ¿Listo? Denme un momento, cerramos estos teléfonos, que nada nos moleste. Denme un momentito, por favor. ¿Listo? Con eso sí, teléfonos cerrados. Perfecto. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto, Dieguito, se te escucha súper bien. Bueno, vamos a hablar el día de hoy lo que los compete este día en esta clase. Es un tema que hoy en día lo escuchamos mucho, está muy en auge, todo el mundo nos habla de armonización facial, que la armonización, que todo eso.
Y el término armonización facial es un término que ha sido bastante puesto en vitrina al día de hoy o en este tiempo, pero a la final, todos los que hacemos o los que estamos inmersos en este tipo de trabajo, de tipo de tratamientos que lo que hacen es embellecer o tratar problemas estéticos, hacemos la armonización facial. Entonces, todos ustedes, todas ustedes que están aquí ya hacen armonización facial. Entonces, no va a ser un tema nuevo, sino vamos a ver y refrescar algunas cosas que ustedes han visto. Primeramente, entendamos qué es la armonización facial. La armonización facial no son más que procedimientos que tienen como objetivo el armonizar las estructuras que componen un rostro. Ese es como concepto de armonización facial. Y esto es lo que ustedes hacen todos los días con diferentes tipos de tratamientos desde su diferente tipo de conocimiento. Así que no es algo nuevo, sino es algo que ha venido como dándose aquí como un marketing de hacerlo muy publicitado y a veces hablamos de que la armonización facial y rápido empezamos que Botox, que ácido hialurónico, que rellenos, que esto. No. La armonización son todos los tratamientos que nos ayudan a armonizar un rostro. Y es por eso que yo he puesto esta foto. Y miren, Lauri les abrió los micrófonos porque a mí sí me gusta hacer un poco interactiva esta clase para que ustedes también vayan opinando y según cómo vayamos conversando van a ver que la clase es mucho más amena. Y es por eso que yo les he puesto esta paciente, esta fotografía de esta paciente donde yo tengo a la misma paciente en dos diferentes fotos. La foto que ustedes tienen a su lado izquierdo es la paciente antes de hacerse un tratamiento de armonización y en la foto que tenemos en el lado derecho es después de someterse al tratamiento de armonización. Quiero que ustedes miren estas dos fotos, analicen y me vayan diciendo qué es lo que ven, qué es lo que ustedes miran en esta paciente. Ahora sí quiero que abran sus micrófonos, hablen, díganme, yo miro esto, esto está así. ¿Qué me pueden ir diciendo? A ver, para ver si están ahí conmigo. Sin Buenas miedo. noches. Hola. Desapareció la arruga del entrecejo y la zona frontal. Ok. ¿Pueden ver mi mouse en la pantalla? Sí, Sí. Rugas del entrecejo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más pueden ver acá? el ojito se agrandó también. Exacto. Los ojitos se ven más grandes, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Levantamiento de la ceja. La ceja también está hecho, puede ser tal vez una micropigmentación, puede ser. Tal vez un tratamiento acá a nivel de utilización de toxina. ¿Cómo ven los labios? Más grandes. Más grandes, ¿no? Se ven un poco más voluminosos. Pero mira, hace un momento me dijiste los ojos. ¿Cómo se ve esa mirada en comparación la mirada de la izquierda con la derecha? En la izquierda se ve un poquito triste y en la derecha como que está así, siento, no sé, alegre. Miren, Brillante, maestro, se ve más brillante. brillante, muy bien, gracias, gracias. Es una palabra que nos puede decir muchas cosas. Lo que ustedes están viendo acá es un paciente que después de someterse a un tratamiento de armonización, sea este un relleno, una toxina, una micropigmentación, un relleno facial, una microdermoabrasión, tal vez una limpieza profunda, lo que ustedes sea que hicieron. Lo que logran ustedes hacer en un paciente es llegar a la autoestima de ese paciente. Es por eso que la paciente que llega, como ustedes ven en la foto de la izquierda, se ve una mirada cansada, triste, problemas, no sé, maridos, lo que sea. Cuando ustedes tratan a un paciente, ustedes tienen que llegar a esto, a que su paciente brille de nuevo, que sus ojos demuestren que se siente otra persona, se siente otra mujer, se siente mucho mejor. No solo estamos destinados a hacer tratamientos estéticos, sino nosotros vamos a hacer es devolver el autoestima a nuestros pacientes. ¿Me hago entender?
Eso es lo que conseguimos con cada uno de nuestros procedimientos cuando hacemos armonización facial. Por eso les he puesto esta foto porque quiero que sus ojos vayan viendo las cosas que nosotros vamos hablando. Cuando nosotros hablamos de armonización, tenemos dos conceptos que tenemos que entender y tenerlos muy claros. ¿Qué es la estética y qué es la belleza? Ahora, yo les hago esta pregunta para que ustedes la tengan en su cabeza. No quiero que me la respondan ahora, sino la vamos a responder más adelante. Después de que vayamos escuchando y hablando un poco de los tópicos. ¿Es lo mismo estética y belleza? Esa es la pregunta. Quiero que lo tengan en su cabecita, no me respondan ahora, no me hablen, sino que quiero que con los elementos que vamos a ir conversando, ustedes al final tengan un criterio y me digan sí o no o lo que ustedes piensan, ¿ok? Yo voy a hablar un poco de conceptos. En este caso voy a hablar del concepto de lo que es la estética. ¿Qué es la estética? La estética es aquella que busca armonía y simetría de las diferentes estructuras faciales. Por eso en esta foto yo estoy aquí trazando planos y estructuras para hacer armonía en este rostro. Ahora, un paciente, un paciente eh, cuando nosotros hablamos de un paciente estético, estamos hablando donde hay armonía en las diferentes partes de este rostro. Y para saber que tenemos armonía en las diferentes partes de este rostro, nosotros tenemos unos planos, ¿sí? Que se llaman planos faciales o planos estéticos. Miren acá, voy a dividir a mi rostro en tercios, ¿sí? ¿Cómo divido a mi rostro en tercios? Voy a usar unas líneas que van a ser horizontales. La línea superior va a pasar en la base de implantación del cabello. La línea que está más abajo va a ser una línea que va a pasar por la parte superior de los ojos, dejándome en la parte intermedia de estas dos líneas un espacio que se le conoce como la zona superior. Luego de esta línea de los ojos, vamos a una línea que está pasando perpendicular al tabique nasal, a la base de la nariz, y tenemos el tercio medio. Y en la parte inferior, desde la nariz, desde la base, hasta una línea que pasa tangente al mentón, tenemos el tercio inferior. Nosotros hemos dividido a nuestro rostro en tres tercios, uno superior, uno medio y uno inferior. Estos tres tercios tienen que ser relativamente iguales para hablar de que un paciente es estético. Ahora, vamos a ver otros planos, donde nosotros vamos a ver el alto facial, o sea, la medición desde la base de implantación del cabello hasta el mentón. Esta es la altura facial, quiere decir el largo de la cara, ¿ok? Y el ancho facial, en cambio, va a estar dado por una línea horizontal que pasa desde la parte anterior de un pabellón auricular al otro del otro lado. Esta dimensión siempre tendrá que ser menor a la altura facial. ¿Qué quiere decir? Siempre nosotros vamos a ser más altos que anchos para nosotros hablar de que tenemos un paciente armónico. Ahora, yo les hago una pregunta. Si yo tengo una paciente que mide lo mismo de, de altura facial y de ancho facial, yo puedo decir que esa paciente es fea, que no es bonita. ¿Puedo decir eso? ¿Ustedes qué creen? Que no. No. Muy bien. Gracias por responder. Abran el micrófono y respondan, chicas. Eso es lo más chévere de una clase, que ustedes pueden ir hablando y vamos a ir haciéndole más o menos. Y ustedes se van a ir sacando dudas también de cosas que no lo vayan comprendiendo o lo que quieran preguntar. Yo no puedo decir que una paciente es fea, solo porque el rostro no es como yo estoy dando mis parámetros estéticos, ¿sí? Entonces les dejo esa cosita para ir entendiendo, ¿se acuerdan la pregunta del principio? Y más que todo para ir respondiendo esa pregunta. Ahora, tengo otros planos faciales donde yo trazo líneas verticales que van a ir tangente a la parte externa del ojo, ¿sí? Otra que va a estar por la parte interna del ojo. Estas dos líneas, ¿sí? Me van a dividir el ancho ocular. Los dos ojos, sus anchos oculares, deben ser iguales o similares al puente de la nariz para hablar de un paciente estético. ¿Ok? También el largo de la nariz,
¿sí? Va a ser igual o semejante al largo del pabellón auricular. Ahora, este paciente que ustedes ven aquí, quiero que miren esta foto y me digan, ¿este paciente para ustedes es estético? ¿Ustedes creen que el paciente entra dentro de los parámetros estéticos? ¿Qué me pueden decir? Ahora sí quiero que abran esos micrófonos y hablen. Quiero que miren esta fotografía. Necesito que sus ojos se agudicen. ¿Qué pueden ver? ¿Alguien por ahí? Quiero que miren. Miren, aquí yo dividí a mi paciente en dos partes. Tenemos una mitad derecha e izquierda. Y quiero que miren tal vez la parte de sus cejas. Miren la punta de la nariz. No está en la mitad, está ligeramente desviada. La parte de los dientes tiene un poco desviado hacia la izquierda, ¿sí? El pabellón auricular izquierdo un poco más grande. Entonces, si yo empiezo a hacer un análisis estético, puedo ver que literalmente hay estructuras que no son literalmente estéticas. O sea, no es que lo mismo que veo a la derecha veo a la izquierda. Pero eso no quiere decir que yo tenga un paciente que no es atractivo, no se ve bien. Miren acá esta foto de perfil. Miren cómo es la nariz de mi paciente, ¿sí? Una nariz que tiene un poco caída, ¿sí? En esta punta, pero eso no lo hace que mi paciente no sea atractivo. Entonces, esas cosas que ustedes ven que no entran de los parámetros estéticos son los rasgos personales que puede tener cada paciente, que eso puede hacer que mi paciente sea más o menos atractivo. Ahora, vamos a hablar un poco de conceptos. Quiero entender ahora qué es la belleza. La belleza se define como una característica de una cosa que a través de una percepción procura una sensación de satisfacción. Eso es lo que uno siente cuando ve algo bello, algo hermoso. Uno siente una sensación de satisfacción. Ahora, para que ustedes vayan entendiendo un poco de cómo funciona nuestra eh, superficie facial, nosotros tenemos que entender qué es el visajismo en armonización. Miren, el visajismo no es más que las expresiones que nosotros denotamos con nuestra cara, ¿sí? Nuestras expresiones no hablan sin nosotros decir palabras, nuestras expresiones hablan por nosotros. Entonces, tenemos una región frontal, que estábamos hablando del tercio superior, donde la región frontal, su expresión nos denota intelecto. Entonces, cuando ustedes están pensativos, cuando están con una idea, siempre la parte superior o están preocupados por algo, el intelecto va a estar dado por el tercio superior. En el tercio medio vamos a tener a los ojos. ¿Qué nos denota los ojos? Emociones, alegría, tristeza, todo lo que tiene que ver con una emoción, nosotros podemos a través de los ojos dar a notar. Por eso dicen que los ojos son la ventana del alma. La nariz, en cambio, nos demuestra acción. Entonces, cuando fruncimos la nariz es como estamos decididos a algo, estamos listos para la acción, listo lo que vamos a querer hacer. Entonces, fruncimos la nariz. Esa es una característica especial cuando nosotros queremos hacer una acción. Labial. La comunicación, el hablar y todo eso está en el tercio inferior y se da a través de los labios. Y el mentón nos denota el querer algo. Es cuando nosotros queremos alguna cosa, tenemos esa predisposición de hacer algo, el mentón es el que nos habla. Entonces, estas cosas, ¿sí? Hacen que nuestro rostro hable por nosotros y nosotros debemos tener en cuenta que eh, nuestra superficie facial tiene movimientos que hacen que nuestra piel
tenga esta formación de las arrugas. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Cuando hablamos de arrugas, tenemos dos tipos de arrugas. Tenemos arrugas dinámicas y arrugas estáticas. Las arrugas dinámicas, ¿sí? ¿Qué son las arrugas dinámicas? Son aquellas que se van a formar el momento de las expresiones faciales. Miren, aquí yo tengo una paciente que tiene más o menos unos 15, 18 años. El momento que ella sube sus cejas, va a formar estas arrugas, pero estas arrugas, cuando la paciente deja contraer su músculo, estas se van. Por eso se llaman arrugas dinámicas, no se van a quedar marcadas. Pero estas arrugas dinámicas, con los años de nosotros hacer las expresiones faciales, estas arrugas dinámicas se van a formar o se van a transformar en arrugas estáticas. Estas arrugas estáticas que ustedes ven aquí son aquellas que ya quedan marcadas en la piel, y estas son las que nosotros debemos evitar, ¿sí? Es por eso que nuestros tratamientos tienen que ir encaminados a que nuestras arrugas dinámicas no se transformen en arrugas estáticas, ¿ok? Ahora, nosotros dentro de nuestros tratamientos de armonización podemos actuar en diferentes partes. ¿Y cómo delimitamos nuestro rostro para el tratamiento? En la parte superior, en la base de implantación del cabello, en la parte inferior, a la altura de la mitad de nuestro cuello, donde tenemos el hueso yoides, y en las partes laterales, en esto que se llama el tragus. El tragus es la parte anterior de nuestro pabellón auricular, que va desde un lado al otro lado, donde se medía el ancho facial. ¿Ok? Ahí es donde nosotros vamos a hacer tratamientos de armonización facial. Pero ahora, dentro de las preguntas que yo les hice, la primera que le hice, esta es otra pregunta que también quiero que la tengan. ¿Las características perfectamente simétricas son las más hermosas? Piénselo, piénselo, porque lo vamos a ir respondiendo de acuerdo a seguimos la clase. ¿Qué son los estándares estéticos? Estos se definen por parámetros de armonía y simetría. La estética está dada por algo que nosotros tenemos que seguir en un patrón armónico para llegar a esto, ¿ok? Algo simétrico, tenemos las líneas que nos daban los tercios, o sea, siempre tenemos que tener un parámetro para nosotros hacer nuestros tratamientos, y por eso se llaman parámetros estéticos. Ahora, en cambio, la belleza se define entre la personalidad y el lenguaje visual externo de cada uno. O sea, la belleza va a estar dado no de las cosas, solo de las cosas que nosotros vemos, sino de también quién está viendo, porque puede ser que para mí algo puede ser muy bonito, hermoso, pero puede ser que para una de ustedes no y les parezca feo. Entonces, es percepción cuando hablamos de belleza, pero cuando hablamos de estética, nosotros que tenemos que tener es parámetros estéticos para saber qué vamos a hacer y dónde vamos a trabajar. Aquí tenemos una foto. Quiero que ahora sí la miren, necesito que hablen porque necesito que ustedes vean lo que estoy mostrando aquí para que ustedes tengan una idea del por qué es importante lo que es la estética y la belleza. Miren, tengo dos fotos. La foto izquierda y la foto derecha es la misma persona, es el mismo paciente, pero hay algo que característicamente caracteriza o diferencia estas dos fotos. Yo quiero que miren y me digan cuál de las dos fotos les parece más atractivo este paciente. ¿De la izquierda o la La foto? de la izquierda por La izquierda. Muy bien. ¿Quién más? Voy una, dos izquierdas. Pueden poner en el chat también si quieren. Tres izquierdos. Izquierda, otro por aquí. En el chat tengo un derecha. derecha. Vamos. Dos derechas. Tres, dos, Derecha. derecha, izquierda. Vamos. Cinco, tres. Cinco izquierdas, tres derechas. Bueno, miren, un paciente, ¿sí? Esta foto, la foto real del paciente de cómo se ve, es la foto de la izquierda. Esta es su foto real.
tiene sus rasgos característicos y la foto de la derecha es el paciente, pero completamente simétrico. ¿Qué quiere decir? Que a la foto de la izquierda se tomó la mitad, ¿sí? Se tomó la mitad y se cortó la mitad de la foto y se hizo una copia de ese lado y se la pegó al otro lado. Y formamos a este paciente del lado derecho. Quiere decir que su paciente del lado derecho es perfectamente simétrico. Todo lo que tiene a la izquierda lo tiene a la derecha. En cambio, en la foto de la izquierda no. Ahí es donde ustedes tienen que tener un ojo para entender que los rasgos típicos de cada uno de los pacientes son típicos de esto y son los que dan los rasgos característicos y van a hacer que un paciente sea más o menos atractivo. Cuando algo es perfectamente simétrico, no quiere decir que sea feo, sino estoy hablando de que la simetría son los parámetros que nosotros tenemos para hacer tratamientos, porque nosotros no podemos hacer un tratamiento porque a mí me parezca, ¿sí? No puedo decir yo, ah, no, yo creo que este está feo, le voy a poner esto porque para mí creo que está mejor. No, yo debo tener un parámetro y decir, no, es que necesito armonizar esto con esto para que me dé esto y poder tener claro lo que voy a hacer, ¿ok? Sigamos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros tenemos que trabajar sobre el envejecimiento. El envejecimiento es algo muy, muy importante y es algo que nosotros necesitamos que lo vayamos a ir deteniendo. Vamos a ir, no podemos detener el tiempo, pero sí podemos retardar los efectos del envejecimiento. Una persona por ejemplo, en el año 90, 95, una persona que tenía 40, 50 años no se veía como hoy en día se ve una persona de 45 o 50 años. Y no es por nada, o sea, es por algo. ¿Por qué? Han evolucionado los tratamientos estéticos, los cuidados, ha evolucionado la estética a nivel, pero global. Y es por eso que tenemos abuelas de 60 años que se ven como de 30. Entonces, todo esto, pese a que dicen que algunas hacen pacto con el diablo porque a veces ni uno se cree, pero bueno, o sea, ustedes ven que ahora se ve cada cosa y ustedes son parte de ese éxito, de que nosotros vayamos retardando el envejecimiento. Nosotros tenemos dos tipos de envejecimiento, extrínseco e intrínseco. ¿Cuál es el extrínseco? El envejecimiento extrínseco dice los 40 dicen que son los nuevos 20. Exacto, ¿eh? Ya saben, literalmente los 40 son los nuevos 20 porque es la segunda juventud. Y lo bueno que hoy en día ya nos vemos como de 20, que eso es lo importante. Bueno, envejecimiento extrínseco es aquel que está causado por factores externos. ¿Cuáles son factores externos? Puede ser la luz solar, puede ser las lámparas UV, las que tenemos en las casas, en las oficinas, el ambiente, el polvo, todo lo que es externo, ¿sí? Es algo que nosotros podemos evitar y podemos controlar. Pero tenemos el envejecimiento intrínseco. El envejecimiento intrínseco es el proceso normal de degeneración natural que tiene el cuerpo y este no lo podemos detener, ¿sí? No está relacionado a los factores ambientales, no es parte externa, ¿ok? Esto quiere decir que así como envejece nuestra piel, envejece nuestro hígado, nuestro riñón, todo, nuestro corazón, todo envejece como envejece normalmente una persona. Ahora, con el paso de los años, las células disminuyen su capacidad de renovación y disminuye drásticamente la producción de fibras de colágeno y elastina que aportan firmeza y tono, así la piel pierde elasticidad y se queda más fina y flácida. Para que pase esto, tenemos nosotros el colágeno, que, bueno, ustedes son expertos en esto. El colágeno es la principal proteína que forma la piel. Constituye un grupo importante de moléculas con función estructural. Por eso es que, si vemos aquí, cuando tenemos la gran cantidad de fibras colágenas, las cuales están organizadas, dan un soporte a la piel y el momento de que se forman las arrugas dinámicas, podemos volver a la piel natural. Pero cuando ya no tenemos una buena organización, no tenemos una buena cantidad, disminuyen, miren.
El colágeno está producido naturalmente por el cuerpo, es la clase de proteína más abundante del cuerpo humano y representa el 30% de su proteína total. A lo largo de los años hay una reducción de la producción de colágeno y por eso nosotros tenemos que al reducir la producción de colágeno natural, miren cómo nuestra piel pierde la estructura, o sea, pierde nuestra base y es por eso que la piel se empieza a agrietar y se queda agrietada, formando ¿qué? Una arruga estática. Miren acá, ¿qué tenemos aquí? Aquí yo tengo mi piel en la parte superior, tengo mis fibras colágenas, tengo la elastina, ¿sí? Tengo formadas, ¿sí? En una forma muy, muy organizada y esto soporta mi piel. Pero cuando ya hay una desorganización de esta capa, cuando ya hay una disminución del colágeno y aparte tengo disminución de células grasas, ¿sí? Como aquí, las células grasas también nos dan ese soporte a la piel. Por eso es que las personas que pierden demasiado peso también tienden a perder su forma de su cara, empiezan a verse como unas caras caídas. Todo esto contribuye a que nuestra piel empiece a formar eh, todas estas arrugas estáticas. ¿Ok? Miren cómo se ve. A la izquierda falta de colágeno y a la derecha cuando tenemos una cantidad de colágeno normal. La piel y la edad. ¿Cómo se va viendo nuestros cambios de piel con la edad? Cuando tenemos de 14 a 18 años, el único problema que nosotros tenemos en piel se llama grasa y acné. Cuando nuestra piel está grasa, que porque está muy grasa, tratamientos para que no se vea tan brillosa. Y cuando tenemos acné, tenemos estos problemas cuando hay acné agresivos, sobre todo es muy complicado. De 20 a 25 años, hay una hidratación cutánea normal. Disminuye las fibras colágenos, pero tenemos un buen soporte y la resistencia va normal. Desde los 25 a los 30 ya vamos a tener una disminución de la hidratación de la piel y va a haber una pequeña apariencia ya flácida. A veces los factores externos acentúan mucho más rápido a esta edad. De 30 a 35 años, poca hidratación, pérdida de minerales, espesor de la epidermis más delgado y ya empezamos a tener aparición de surcos. 40 a 45 años, presentación de flacidez acentuada y a surcos y arrugas más aparentes. 45 a 50 años ya tenemos una debilidad excesiva de las fibras elásticas, ya tenemos una falta de colágeno, disminución de melanocitos y sequedad en la piel. Miren acá, esta imagen es muy importante entenderla porque aquí estamos viendo cómo la piel tiene un soporte que no está dado solo por fibras colágenas y elastina y todas sus estructuras, sino está dado también por la parte de tejido graso, ¿sí? Miren acá, en el lado izquierdo ustedes pueden ver, aquí yo tengo una facies o una piel o una cara de una persona o paciente de unos 20 años, donde tenemos totalmente su masa de tejido adiposo o de grasa en una cantidad normal y por eso tenemos un volumen de piel que se ve muy bien, se ve estilizado. Cuando pasan los años y se va perdiendo, ¿sí? Ya se va perdiendo esta cantidad o este volumen de tejido adiposo, vamos a empezar a ver cómo se empieza a ver esta forma de que se cae la piel y empezamos a tener esta formación de arrugas. Cuando ya pasan los años, unos 60, 70 años, ya la cantidad de grasa es mínima y por eso es que la piel se va a ver mucho menos disminuida. Ahora, siempre para hacer tratamientos de armonización, la clave está en la planificación. ¿Cómo hacemos una planificación adecuada? Cuando analizamos facialmente a un individuo del paciente, primero vamos a analizar qué, la queja del paciente. ¿Por qué viene el paciente a nuestra consulta? ¿Qué es lo que está buscando? Dos, nosotros tenemos que hacer una anamnesis detallada. Anamnesis literalmente es todas las preguntas que nosotros hacemos, desde su nombre, sexo, edad, estado civil, dónde vives, a qué se dedica, porque todas esas cosas van a influir en nuestros tratamientos, si tiene alergias, o sea, toda la historia de ese paciente debe estar
anotada, escrita y al final firmada por su paciente. Les va a quitar muchos problemas de que en el futuro pase alguna situación que el paciente no les dijo, pero ya no porque ustedes no preguntaron, sino porque el paciente fue el que no dijo la información que ustedes necesitaban. Siempre correlacionar la queja del paciente con una necesidad real, o sea, ver lo que el paciente siente, el problema que tiene, pero ustedes tienen que diagnosticar cuál es ese problema. Y siempre hacer un formulario de consentimiento informado donde el paciente sepa lo que ustedes le van a hacer. Con eso el paciente está de acuerdo y ustedes pueden trabajar tranquilamente de que el paciente esté de acuerdo de lo que ustedes hacen. Ahora, el éxito es el resultado final. ¿Cuál? Armonizar las estructuras faciales, equilibrar los tercios y devolver el autoestima al paciente. Ahora, para hacer armonización tenemos muchos tipos o muchas cosas que nosotros podemos hacer. Tenemos, en primero, vamos a hablar toxina botulínica, comúnmente llamada Botox. ¿Por qué se la llamaba Botox? Porque Botox es de la casa comercial Allergan, que es la primera que comercializó la toxina botulínica para tratamientos faciales, tratamientos de la parte estética. Por eso es que mucho se quedó ese nombre y por eso todo el mundo habla de Botox, cuando realmente lo que estamos hablando es de toxina botulínica, porque hoy en día no solo tenemos marca Botox, sino tenemos muchas otras marcas más. ¿Qué más podemos hacer? Rellenos con ácido hialurónico, ¿sí? No es lo mismo trabajar con toxina botulínica que trabajar con rellenos de ácido hialurónico. Son dos cosas totalmente diferentes. La toxina trabaja sobre arrugas dinámicas para que no se conviertan en arrugas estáticas. Los rellenos, en cambio, van a trabajar para realizar tratamientos donde vamos a rellenar estas arrugas que eran estáticas. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Tres, tenemos voluminizaciones, que cuando queremos dar volumen a una región específica, rinomodelación cuando trabajamos a nivel de nariz, bichectomías cuando vamos a reducir la bola adiposa de Bichat que se encuentran en las mejillas. Luego tenemos liposenzimáticas de papada, bioestimuladores de colágeno, skin boosters, peeling, eh, micro, tenemos microtratamientos como micropigmentaciones, protocolos, BB glows, todo lo que ustedes quieran hacer. Y los tensores y los faciales, todo eso va a estar encaminado a hacer tratamientos de armonización. Ahora, para nosotros entender cómo podemos trabajar en armonización facial, nosotros tenemos que tener muy en claro cómo está nuestra superficie facial. Si yo soy un arquitecto y voy a trabajar y voy a construir un edificio, yo primero necesito saber cómo está mi terreno, cómo está esa tierra, cómo están esos cimientos, dónde voy a trabajar. Lo mismo vamos a hacer acá. Yo necesito conocer cuáles son los músculos que voy a trabajar, cómo actúan esos músculos, cómo está mi piel, cómo están los tejidos de la piel. Eso me va a dar el éxito en el tratamiento de armonización. Nosotros vamos a hablar el día de hoy de armonización con toxina botulínica. Un poco de historia, la toxina botulínica, miren, en el año 1870 un científico llamado Jostein Kerner y Müller descubren la enfermedad del botulismo, que era una enfermedad que había parálisis muscular. En 1897, el profesor Eben Ermenstein aísla ya el Clostridium botulínico y define medidas de conservación de alimentos, ya que se transmitía esta enfermedad por alimentos contaminados. Ya es una bacteria, ya la empiezan a entender. En la Segunda Guerra Mundial incluso se quiso convertirse en un arma biológica. En el 1973, otro científico llamado Scott realizó los primeros estudios y se llevó a cabo el tratamiento de estrabismo en primates, o sea, en monos. ¿Qué es el estrabismo? El estrabismo es cuando uno de los músculos de nuestro sistema ocular no puede hacer su contracción para llevar ese globo ocular hacia el lado que ustedes quieren ver. Y por eso es que se produce el estrabismo, porque el ojo no sabe a dónde mirar. Ese es el estrabismo. En 1989, ¿sí?
La toxina botulínica tipo A, perdón, en el 77 primero ya se hacen tratamientos de estrabismo en humanos. Y en el 89 la toxina botulínica tipo A ya es aprobada por la FDA, que es la oficial de aquí de Estados Unidos para el tratamiento de trastornos en movimientos oculares. En el 92 Carretes discuten y estudian los beneficios ya estéticos de la toxina botulínica y en el 2004 ya es aprobada por la FDA para estos fines, o sea, para fines estéticos. Ahora, la toxina botulínica puede ser tratada para dos cosas, para terapia, o sea, para tratamientos de enfermedades, y para estética, que son para tratar las arrugas dinámicas, ¿ok? Recuerden que había dos tipos de arrugas, las dinámicas y las estáticas. Pero me van a decir, a ver, si el paciente tenía arrugas dinámicas, se supone que las arrugas vuelven otra vez a su estado y no tiene nada. Entonces, ¿para qué voy a ponerle toxina? Miren, la toxina está encaminada en que esas arrugas dinámicas no se transformen en estáticas. Si yo tengo una arruga estática ya muy pronunciada, muy fuerte, si yo le pongo toxina, no voy a hacer que ese paciente tense esa arruga y se pierda. Ahí ya necesito otro tratamiento. Pero dependiendo del paciente, nosotros podemos llegar a hacer efectos liftings con toxina botulínica. Pero vamos a tener que diagnosticar y ver qué tan profunda es esa arruga o líneas de expresión que también se llaman. Miren, desde el año 2018 la toxina botulínica tipo A es ampliamente utilizado para fines estéticos. Ahora, ¿cómo trabaja la toxina botulínica en nuestro cuerpo? Ahora, miren acá este dibujo. Quiero que quede muy claro esto. Lo que ustedes ven en rojo aquí es un músculo. Para que se dé o para que se forme una arruga, ¿sí? Tiene que haber una contracción muscular, ¿sí? Pero para que esa contracción muscular se dé, tiene que haber un impulso eléctrico. ¿Qué quiere decir? Un estímulo eléctrico que venga del sistema nervioso hace que llegue al músculo y el músculo se contraiga a nivel facial, para nosotros sonreír, para enojarnos, para comer, para todo, tiene que haber un estímulo nervioso. Este estímulo nervioso va a llegar a la zona, miren, esta es una fibra nerviosa, lo que ustedes ven en amarillo. Va a llegar a la zona del músculo y va a liberar lo que se conoce como la acetilcolina. La acetilcolina se pone en contacto con el músculo y se produce la contracción. ¿Qué hace la toxina? La toxina botulínica va a inhibir que esta acetilcolina que tiene la fibra nerviosa entre en contacto con el músculo, haciendo que no se produzca la contracción. Y si no hay contracción, no se va a formar la arruga. ¿Ok? Ese es el mecanismo de acción de la toxina botulínica. Por eso es que les decía que una cosa muy diferente es toxina botulínica y otra cosa muy diferente es ácido hialurónico, que son dos tratamientos totalmente diferentes. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar? ¿Qué podemos aplicar o cómo lo vamos a hacer? Primero, podemos utilizar anestésico tópico. ¿Por qué? Porque siempre para nosotros colocar toxina botulínica tenemos que hacer una punción, ¿sí? Que va a ser desconforme, no es algo muy bonito que nos pinchen, pero podemos aplicar o aplacar un poco esto con la utilización de anestésico tópico. Aquí tenemos lo que nosotros necesitamos. Primero, la toxina botulínica viene deshidratada. O sea, la toxina botulínica no viene lista para colocar. La toxina botulínica viene en un polvo deshidratado que necesita ser hidratado y para eso utilizamos suero fisiológico al 0,9% sin conservantes, que es el comúnmente que compramos en cualquier lado. Tenemos también unos pads de alcohol para limpiar la zona a aplicar. Tenemos una aguja puede ser de 3 ml, que puede ser de tamaño de 22 o 23G la parte de la aguja. Esta agujita no es para aplicar. Esta aguja, literalmente, esta cánula es para hacer la recomposición de la toxina o la restauración de la toxina o la hidratación de la toxina. Estas de aquí sí son en cambio las jeringuillas que se usan para aplicar.
Más comúnmente ustedes aquí en el Ecuador van a encontrar esta de aquí, que es la de 100 unidades, ¿sí? Estas son las que se conocen comúnmente como las agujas de insulina, ¿sí? Que sus calibres van entre 30 y 31 G. Largo, de preferencia la que es larga de 8 milímetros, porque dependiendo donde vamos a utilizar, necesitamos mayor profundidad para llegar al músculo que nosotros necesitamos trabajar. Zonas de aplicación. Aquí tenemos las zonas que vamos a aplicar en frente, vamos a aplicar en las patas de gallo, en la parte interna del entrecejo, podemos aplicar en labios, podemos aplicar en músculos, podemos aplicar también a nivel de los músculos del cuello. Miren, algo que se me pasaba aquí. Cuando yo les hablaba un poquito de que la toxina se puede trabajar a nivel estético, que es lo que nosotros estamos hablando, pero la toxina también se trabaja a nivel terapéutico, o sea, para tratar enfermedades. ¿Qué enfermedades podemos tratar? Primeramente el botulismo, que es lo que estábamos hablando hace un momento, pero también yo puedo tratar a nivel facial, ¿sí? Lo que se conoce como bruxismo. Bruxismo es cuando ustedes en las noches rechinan los dientes, muerden, sus músculos maséteros que los tenemos en las partes laterales se empiezan a hacer fuertes y ustedes empiezan a morder y masticar y eso desgasta sus dientes. Entonces aquí se aplica toxina botulínica en los músculos maséteros logrando que el bruxismo se reduzca y por ende pueden proteger sus dientes del desgaste. El apriete de dientes, que es algo muy similar, cuando no desgastan, no rechinan, pero muerden los dientes fijamente y quedan cerrados su boca y totalmente mordidos. Dolores de cabeza que se dan por estas tensiones y por eso podemos poner toxina botulínica a nivel del músculo temporal y nos va a ayudar para dolores de cabeza y también nos ayuda para corrección de sonrisas gingivales, que es cuando pacientes se ríen, ¿sí? Y muestran mucha encía porque el labio se va muy hacia arriba. Entonces podemos poner toxina a este nivel de los elevadores del labio y podemos hacer que el labio no se eleve tanto y por ende la sonrisa quede más armónica. Esos son tratamientos terapéuticos. Me olvidé hace un momento de explicarlos. Bueno, ahora, hay un tratamiento que se llama el microbotox, que Ivonne les habló la clase anterior un poco de microbotox y les dijo cómo se trabaja. El microbotox, o llamado también baby botox, miren, lo que hace el microbotox o baby botox, y quiero que sean, miren aquí, este gráfico lo que nos está diciendo, la parte roja es el músculo, ¿ok? La parte verde es la dermis. Cuando yo hago microbotox, voy a llegar con mi toxina a la parte de la dermis, a la base de la dermis. En cambio, cuando yo voy a hacer toxina para hacer parálisis, para paralizar un músculo, yo tengo que llegar al músculo. Mi aplicación va a ser en este lugar, al músculo. A ver si creo que tengo. Miren aquí. Cuando yo voy a hacer el Botox estándar o el que necesito para hacer líneas de expresión, yo voy a llegar con mi aguja y voy a trabajar sobre el nivel muscular, ¿sí? ¿Cómo se va a difundir la toxina? A nivel del músculo, ¿sí? Y es la acción que me va a causar. Cuando yo hablo de microbotox, en cambio yo voy a llegar con mi toxina no al músculo, sino a la parte superior de la dermis y voy a llegar aquí, a este sector y por ende yo voy a hacer otro efecto, no el mismo. Por eso es que microbotox es una técnica estética que consiste en inyectar una cantidad pequeña de toxina botulínica diluida en la dermis de la piel. Esa es la diferencia de un botox convencional con un microbotox. Miren cómo se aplica, como pequeñas pápulas que van en la dermis, ¿sí? Que son pequeñas gotas que van ustedes a ir aplicando una tras una haciendo la punción. La intención es disminuir la actividad de glándulas sudoríparas y sebáceas para mejorar la textura y el brillo de la piel y apuntar a la capa superficial del músculo. O sea, no voy a entrar en el músculo, sino voy a estar por la parte de la parte superior. Y con esto voy a eliminar esas pequeñas arrugas. No sé si han visto que cuando este paciente se ríe y todo, no es una arruga grande, sino son muy finitas, tienen muchas. O a veces el paciente también tiene temas que son muy manifiestos a nivel facial
también me va a ayudar a trabajar esto. Pacientes que tienen sudoraciones excesivas en manos, axilas y pies, puedo trabajar microbotox para este tipo de tratamientos. Cada 3 o 4 meses yo puedo ir haciendo estas aplicaciones. Ahora, miren, por ejemplo, aquí tenemos casos de aplicación, ¿sí? Y miren cómo mejora de un a otro. Voy a cambiar un ratico acá porque vamos ya a empezar a hablar de los diferentes tipos de toxina. Miren, dentro del mercado, hoy en día tenemos muchos tipos de toxina. La más conocida, Botox, la cual viene de la casa Allergan. Esta es la que siempre, la toxina viene en unidades, ¿sí? En unidades es su medida. Por ejemplo, aquí tenemos 100 unidades. También tenemos otras casas comerciales como son Xeomin, tenemos Procin, Botulit, o sea, tenemos un mundo ahora de toxinas. De todas, la gran mayoría, incluida Botox, necesitan tener una cadena de refrigeración, o sea, tienen que tener empaquetados y siempre tienen que estar en frío, ¿sí? Puede ser en congelador, o sea, en el freezer, frisados, o en la refrigeradora, refrigerados. Puede ser cualquiera de las dos. Pero esta marca de aquí, la que dice Xiaomi, es la única o una de las únicas que no necesita refrigeración. Puede estar en temperatura ambiente. ¿Ok? Aquí tenemos Allergan, presentaciones de 50, 100 y 200 unidades. Albúmina la albúmina es una proteína. Miren, la toxina botulínica es una bacteria que se la aísla, ¿sí? Y al aislarle necesitamos mantenerla aislada y mantenerla fija para que el momento de la aplicación cause su efecto. Esto se logra a través de una proteína que se llama la albúmina, ¿sí? Por eso es que un paciente, siempre en la historia clínica, nosotros tenemos que preguntarle si no es alérgico al huevo. Si el paciente es alérgico al huevo, no se puede aplicar toxina botulínica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la albúmina es quien mantiene a la toxina estable para su colocación. Miren acá, aquí el Xeomin tiene igual albúmina, pero más sacrosa y se puede, miren, el Botox en congelador, el Xeomin a temperatura ambiente, el Botulit en refrigeración y así los demás tipos de toxinas. Ahora, ¿cómo reconstituimos la toxina? O sea, ¿cómo la dejamos lista para prepararla? Primero, ¿qué vamos a usar? Solución salina estéril al 0,9%, suero fisiológico. Una jeringuilla intramuscular de 3 ml, que era la que les indiqué en el gráfico de aquí, está en la parte de acá. Esa no es para aplicar, sino es para hacer la reconstitución de esta toxina, o la reconstitución, perdón. Una jeringa de insulina, que puede ser la de 1 ml, que a mí me parece perfecta porque con esa la dosificación se hace muy fácil, que es agujas de insulina de 30G, gasa, clorexidina o alcohol para hacer la limpieza o la desinfección. ¿Cómo vamos a preparar? ¿Sí? Primero, yo tengo aquí en mi recipiente la toxina que está empacada al vacío. Al estar empacada al vacío, yo necesito, antes de colocarle el suero fisiológico aquí, yo necesito sacarle el vacío. Entonces voy a utilizar solo la aguja, sin el émbolo, y voy a hacer una perforación en la parte superior en el caucho para que salga, no, mejor dicho, para que entre aire en el frasco que está cerrado al vacío. O sea, aquí en el frasco no hay nada, no hay aire, no hay nada. Entonces, el momento que ustedes van a preparar, necesitan perforar solo con la aguja para que el aire ingrese y tenga aire dentro del envase de la toxina. ¿Ok? Una vez que yo hago esto, voy a colocar con mi jeringuilla, con esta de aquí, la de 3, voy a cargarle 2 ml, ¿sí? Hasta aquí, de suero fisiológico, ¿sí? Voy a coger el suero fisiológico y le voy a cargar y le voy a poner 2 ml.
Y esos 2 ml voy a colocar aquí dentro de el frasco de toxina botulínica para hacer la reconstitución. Por eso dice diluir 2 ml de suero fisiológico al 0.9% por cada 100 unidades de toxina botulínica. O sea, ¿qué quiere decir? Recuerden que los frasquitos vienen de 100 unidades. Para yo tener la dosificación que necesito para hacer tratamientos con toxina, necesito diluir 2 ml de suero fisiológico en 100 unidades, o sea, en una botella. Para eso utilizo la jeringuilla o la aguja gruesa. Jeringuillas para aplicación. Esta es la jeringuilla hipodérmica, las jeringuillas para para aplicar insulina, ¿sí? Esta es la que nosotros usamos. Tiene un émbolo. Miren, este es el largo de la aguja, que yo recomiendo que sea de 4 o de 8, porque hay unas que son bien pequeñitas de 3. Esa no sirve. Tiene que ser de 4 a de 8 es la perfecta. Partes de esta aguja tenemos el émbolo, que es lo que empuja la sustancia. Aquí tenemos una escala de graduación, tenemos aquí el portador donde está la aguja, tenemos el registro de la dosis, ¿sí? Aquí tenemos el protector de la aguja, el protector del émbolo. Aquí les voy a mostrar un video de cómo se hace la reconstitución de la toxina botulínica. Buenas noches, Doc. Una pregunta. Hola, ¿cómo Cuando estás? Dímelo. hemos reconstituido el Botox, ¿cuánto tiempo me dura ya en refrigeración? ¿Hasta cuánto tiempo puedo utilizar? La toxina cuando ya la reconstituyes y la tienes, te va a durar máximo 72 horas en refrigeración. ¿Qué quiere decir? En la parte de la refrigeradora. No la puedes congelar, no la puedes poner en el congelador, porque si tú la pones en el congelador, esa toxina, esa, ¿cómo se llama? Esa preparación se destruye. Solo tienes que ponerla em, en refrigeración. 3 días es lo máximo. Luego de 3 días tú puedes aplicarle a tu paciente y no va a hacer ningún efecto. Y, o sea que un vial es para una persona o dos máximo. Depende de lo que le vayas a hacer. Por ejemplo, puede ser que si vas a aplicar, digamos, 50 unidades en un paciente y 50 unidades a otro, entonces tú citas del mismo día y preparas una de 100 unidades y te gastas la mitad en una y la mitad en otra. O sea que también los cambios bruscos de temperatura, por ejemplo, le guardo para el primer paciente 8 de la mañana, le saco, también puede haber una degradación de la toxina. Si tú De le esta. quitas en la mañana y reconstituyes y de ahí tienes otro paciente en la tarde, si tú le pones en refrigeración, no tienes ningún problema. El problema está si es que tú le vas a dejar unos 3, 4 días, ahí ya no te va a funcionar. Ya no sirve. Ok. Pero entonces hay que colocarle, por ejemplo, frío, ¿no? No hay que dejarle temperar. Claro, si ya tú utilizas y ya vas a guardar el resto, tiene que ir a refrigeración. Siempre. Listo. Gracias. No, con mucho gusto. Quiero indicarles el video de cómo se reconstituye, sino que no sé por qué no se me ha cargado en la presentación. Mm, A ver si lo consigo aquí rapidito para que puedan ver de una vez cómo se ve cómo se hace la reconstitución. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Estamos bien? ¿Está entendido todo?
¿Sí? ¿No? ¿Están ahí? Doc, otra pregunta. Por ejemplo, yo he escuchado de los Botox Pari que saben hacer, ¿no? Ujú. Eh, la dilución la hacen, bueno, no sé. Yo creo que ya depende la persona que la haga, no a 2 ml, sino puede ser a más. Me imagino que dura menos el efecto. De cómo, o sea, cuando O hacen sea, se un... diluye con 2 ml de solución, ¿no es cierto? Ajá. Pero para que me rinda un poco más, yo he escuchado que lo suelen diluir, por ejemplo, con unos 2,5 o 3 ml. Ya, vamos a eso, a ver. Mm, Les voy a explicar esa partecita para que... Un segundito, es que estoy con el video de Botox. Mira, para responder tu pregunta, la toxina botulínica, cuando se hace una reconstitución o cuando se hacen los Botox PAR y todo eso, no van a hacer un tratamiento de toxina que va a llegar al nivel muscular. Cuando tú haces una disolución más, o sea, vas a poner más suero fisiológico, lo que estás haciendo es que la toxina no vaya a hacer el mismo efecto. ¿Qué quiere decir? Cuando yo voy a utilizar, no encuentro, perdónenme en la vida, no encuentro el video. Cuando yo voy a utilizar el, el, ¿cómo se llama? La toxina botulínica, están aquí en la presentación. Ah, aquí está. Listo. Ya. Veamos el video y les contesto, ¿ya? Sí pueden ver el video, ¿verdad? No, No. No, Dieguito, estás todavía compartiendo la presentación. A ver, vamos a cambiar de... Ya, es que lo tengo acá en el otro. Aquí estoy. Ahí sí lo ven, ¿verdad? Sí, ahí se ve perfecto. Miren, aquí yo tengo mi toxina, ¿sí? Miren, aquí tengo presentación 100 unidades, ¿ok? De toxina botulínica. Para estas 100 unidades es lo que yo voy a hablar ahora. Este viene sellado al vacío y debe estar en refrigeración de 2 a 8 grados, ¿sí? O puede estar frisado en congelación a -5 grados. Perfecto. ¿Qué voy a utilizar para hacer la hidratación? Una jeringuilla para utilizar el suero fisiológico. Aquí tengo suero fisiológico al 0,9% con su respectiva aguja, unas toallitas de alcohol para desinfectar y nuestras agujas hipodérmicas, ¿sí? Con esto nosotros vamos a hacer primero la preparación, ¿sí? Que es el proceso de disolución. ¿Qué voy a hacer? Voy a extraer 2 ml, ¿sí? ¿Sí ven? De suero fisiológico. Y estos 2 ml voy a poner en un ángulo de 45 grados, haciendo que, si ven aquí como hacen una especie de círculos, lo que nos está diciendo es que el suero fisiológico no debe caer directamente al centro en el polvo, no tiene que ser que caigan las gotas fuertes sobre el polvo, sino ustedes tienen que hacer que se vierta el contenido del suero fisiológico a través de la pared de vidrio del envase y este a través de la pared baje y haga la hidratación, porque el golpe brusco del suero fisiológico sobre el polvo deshidratado puede dañar todas estas partículas de toxina botulínica y es por eso que a veces ustedes aplican y dicen a mi paciente no le hizo efecto. Y es que hubo un problema o hubo algo mal que manejamos a nivel de la hidratación.
Ponemos aquí, baja el suero, ¿sí? Y va a hidratar a mi toxina. Voy a colocar los 2 ml en estas 100 unidades. Voy a retirar la jeringuilla y voy a utilizar las jeringuillas hipodérmicas para, en cambio, cargar, en este caso, la solución que ya está disuelta. Ahora, muy importante que el momento que yo aplico, ¿sí? Y ya pongo el suero fisiológico, no tengo que agitar la botella, no tengo que hacerle fuerte, sino tengo que hacer suaves movimientos de vaivén para que la toxina se vaya reconstituyendo muy lentamente. ¿Ok? Esa es la clave para que tengamos una buena preparación y no dañemos nuestra toxina. Podemos guardar, aquí dice, miren, guardar en la refrigeración a 2 y 8 grados hasta 72 horas, ¿sí? Ese es el tiempo que les va a durar esta reconstitución. Luego de 72 horas ustedes le aplican y no van a tener efecto. No se puede guardar en la congeladera, ¿sí? Después de ser utilizada la aguja, tiene que ser descartada. O sea, quiere decir, si yo tengo en un paciente, cojo mi aguja hipodérmica, empiezo a aplicar y me sobró unos 10 unidades en esa jeringuilla, no puedo guardar porque esa jeringuilla ya está utilizada. Ustedes ya penetraron en la piel de alguien, tiene que ser eliminada, ¿sí? Por eso es importante que si yo voy a utilizar de mi frasco, yo saco en 2, 3 jeringuillas lo que vaya a necesitar. Si voy a hacer 100 unidades, saco en 2 jeringuillas de 50 unidades cada una y aplico en 2 pacientes, ¿ok? Para que no haya una contaminación cruzada de el momento que ustedes hagan la aplicación. ¿Cómo retiramos la solución del frasco? Miren, aquí hacen a través de la misma aguja, ¿sí? En este caso, este es un video brasilero, entonces ahí es muy fácil conseguir este tipo de agujas que se sacan, se intercambian los émbolos, pero en el Ecuador se consiguen mucho las hipodérmicas, las naranjas, y ustedes pueden hacer la punción con la misma naranja y extraer el líquido. Aquí ya tendríamos, estas son ya reconstituidas, ¿sí? Miren. Yo coloqué 2 ml, ¿sí? De suero fisiológico en esta toxina que tenía 100 unidades. Cuando yo coloco el suero fisiológico, aquí ya se reconstituyó y voy a tener 2 unidades, perdón, 2 ml de suero fisiológico con 100 unidades de toxina botulínica. El momento que yo extraigo, cada una de estas jeringuillas tiene 1 ml, ¿sí? Tengo aquí 1 ml y 1 ml. En cada ml, ¿cuántas unidades de toxina botulínica voy a tener? ¿Quién me puede decir? Repita, por favor. Miren, yo hidraté mi toxina ¿con cuánto? Con 2 ml o 2 mililitros de suero fisiológico. O sea, yo le puse de suero fisiológico de la agüita. Recuerden que la toxina es un polvo y en ese polvo hay 100 unidades de toxina. Yo tengo el suero donde yo tengo 2 mililitros, ¿sí? Esos 2 mililitros los metí en mi frasco, ¿sí? Entonces mi frasco en su interior ya tengo 2 mililitros dentro del frasco, pero disueltos en esos 2 mililitros, yo tengo 100 unidades de toxina. Entonces voy a extraer. Como tengo 2 ml, estas jeringuillas, su capacidad es solo de 1 ml. Entonces saco 1 ml una jeringuilla y otro ml. Entonces aquí ya tengo mis 2 ml. ¿Cuánta cantidad o cuántas unidades de toxina yo tengo en cada una de estas jeringuillas? 50 en cada uno. Exacto, tengo 50, ¿sí? Yo tengo 50 unidades. ¿Por qué? Porque si yo tenía 100 unidades de polvo y si le metí 2 ml, ¿sí? En todos los 2 ml hay 100 unidades. Y si yo saqué 2 jeringuillas y cada una tiene uno, entonces voy a tener 50 unidades en cada una. Y es así como yo puedo dosificar, ¿ok? Y cada rayita me va a dar la unidad de toxina botulínica y es por eso que yo puedo ir colocando unidades, ¿sí? En cada uno de mis pacientes. Ahora,
en respecto a la pregunta que me hacía hace un momento alguien, no me acuerdo el nombre, no le vi. Esto, em, esto de cuando haces el Botox Par y todo lo que hablábamos, lo que se hace en ese momento es que no vas a hacer un tratamiento de toxina para paralizar el músculo, porque la disolución para hacer para ingresar y lo que les voy a enseñar ahora que es para entrar y hacer que el músculo deje de hacer este efecto, necesitamos esa disolución. Si yo pongo más disolución, ya no voy a llegar a ese efecto. Es por eso que si yo le pongo menos disolución, va a ser lo que Ivonne les enseñó en la anterior clase, que es hacer un microbotox, que ya no era de hacer disolución de 2 ml de suero fisiológico en las 100 unidades, sino de hacer una disolución de 4 ml en esas 100 unidades. Entonces baja la cantidad de toxina y por ende la aplicación ya no se hace al músculo, sino se hace a la parte de la dermis. Entonces es otro tipo de tratamientos. Cuando hacen los, eh, ponen los baby botox, los microbotox y todo eso, se hace para ese tipo de tratamiento. El tratamiento que estamos viendo para hoy es específico para hacer líneas de expresión. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo preparo a mi paciente? Obviamente una limpieza, lavado de cara. No quiero que, no decir que limpieza facial y tiene que ser limpieza facial para hacer, no, una limpieza, una asepsia. Podemos utilizar estos que son los ice cooler, que son para poner frío, o les ponemos los rodillos fríos para que haga un poco de analgesia. Podemos usar anestésico tópico también, pero cada paciente es diferente. Tenemos que tener cuidados, siempre limpiar el sitio de la aplicación, usar guantes, todo descartable, gasas. Vamos a marcar los puntos, vamos a ir viendo ahorita cómo se marca, contar los puntos para calcular la cantidad de toxina requerida, etcétera. Bueno, los cuidados que debe tener el paciente es que debe tener posición vertical durante las 4 primeras horas. O sea, el paciente no puede acostarse, no puede agacharse, nada. Tiene que estar recto o sentado, pero recto. Siempre su cabeza recta. No practicar actividad física 24 horas, no masajes en el lugar, no utilizar ningún cosmético 24 horas, evitar el sol durante las primeras 24 horas y no tomar relajantes musculares. ¿Qué va a pasar? Siempre decirle al paciente que puede haber un hematoma, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra cara tiene miles de vasos sanguíneos y por más que sean expertos y hagan toxina por años, siempre puede llegar a golpear o estar en contacto con un vaso sanguíneo y provocar hematoma. Pero eso sí, siempre tienen que decir al paciente que puede haber un hematoma. Porque si ustedes no le dicen y el paciente les sale un hematoma, ahí los malos son ustedes. Pero si ustedes les dicen y el paciente le sale un hematoma, ya va a estar avisado. Y si ustedes le dicen y el paciente no le sale ningún hematoma, ustedes son los mejores. Puede haber complicaciones más graves, una parestesia, que cuando el paciente no pierde sensibilidad, pequeñas asimetrías si no colocamos bien de los dos lados, pero ahí vamos a tener que usar láser tipo 4, aplicación local o mucha radiofrecuencia para tratar de diluir el efecto del botox. Siempre evaluar al paciente después de 8 o 15 días. Las aplicaciones vamos a tener en la parte frontal para las arrugas frontales, ¿sí? Estas arrugas frontales para hacer en esta parte superior tenemos que hacer unas líneas que se llaman de seguridad. La línea de seguridad va desde el arco de la ceja, trazamos una línea vertical hacia arriba y otra línea vertical hacia arriba del otro lado y vamos a trazar una línea horizontal 1 centímetro por encima de las cejas. Entonces, la zona de aplicación es la parte central. No vamos a aplicar ni en la parte externa ni en la parte inferior. En esta zona se aplica y para aplicar hacemos de la siguiente manera. ¿Qué músculo vamos a tratar? Músculo frontal. Músculo frontal es el que ustedes levantan las cejas y se forman las arrugas horizontales o las arrugas frontales. Siempre la aplicación va a ser no sobre la línea de expresión. ¿Por qué? Porque recuerden que la línea de expresión está dada por la contracción de dos fibras musculares. Entonces, si se contrae una fibra de un lado y otro lado, hacen esta depresión.
Entonces siempre la toxina va a ir sobre las masas musculares, ¿sí? Sobre el abultamiento. Y en la parte frontal tenemos que marcar los puntos, ¿sí? Como ven aquí, marco un punto con 1 centímetro de separación. Los números de puntos dependen de la cantidad de arrugas que tenga el paciente, ¿ok? En la parte inferior, miren, yo pido a mi paciente que eleve las cejas, marco punto, marco punto, marco punto, marco punto, y el punto que va sobre o la siguiente línea, que es la superior, no voy a Dieguito, marcar. ¿Perdón? Dieguito, tu presentación se quedó en la de toxina. ¿No estás presentando algo o estás en esa diapositiva? A ver, ahí, A ver, ahí sigues en... Ahí sí, ahí estás, zonas de aplicación y márgenes. Ahí estás. listo, no hay problema, le repito esta parte. Miren, para hacer la aplicación en la zona frontal, en la frente, nosotros tenemos que trazar unas líneas de protección. ¿Cuáles son estas líneas de protección? Las líneas de protección son aquellas que van a darnos el lugar específico donde vamos a aplicar en la zona frontal. Tenemos una línea vertical que va desde el ángulo de la ceja hacia arriba. Ustedes la van a ver en color morado, ¿sí? Marcamos dos, una a cada lado sobre el ángulo de la ceja y una línea horizontal que va a ser 1 centímetro por encima de las cejas. Aquí, en este cuadrado que queda en la parte superior, es donde vamos a hacer nuestra aplicación. En el músculo frontal, como ustedes ven aquí, el músculo frontal, cuando ustedes elevan las cejas, van a formar estas que son las arrugas frontales o arrugas horizontales. Estas arrugas tenemos que hacer la marcación. La marcación no se hace sobre la línea. La marcación se hace sobre la parte muscular, porque las dos partes musculares, el momento de contraer los músculos, forman la arruga, que es la depresión. Entonces yo coloco mi punto aquí, punto acá, con 1 centímetro de separación. Y en la parte superior, cuando yo voy a empezar a marcar la parte superior de arriba, de la parte continua, yo no voy a marcar mi punto sobre el punto que yo marqué, sino tiene que ser en la parte media de los dos puntos, o sea, aquí, como formar un triángulo, ¿ven? ¿Para qué? Para que la toxina que yo ponga se disemina alrededor, se disemina acá, y así yo pueda abarcar toda la frente que quiero tratar. La cantidad de números va a variar dependiendo la cantidad de arrugas que tenga ese paciente. ¿Ok? Siempre los puntos se marcan cuando el paciente hace o tenemos la acción del músculo. En el músculo frontal, aquí vamos a ver dosis, ¿sí? Yo tengo dosis de 0,5 ml, ¿sí? La dosis es 1,5 unidades, ¿sí? ¿Cuánto? Cuando aquí hice la J, que es 0,5 ml, esa es la jeringuilla, ¿sí? Ahora, en Ecuador no tenemos casi jeringuillas de 0,5, siempre las jeringuillas son de 1, son la grande, ¿sí? Que viene marcado de 100. En esa jeringuilla, todas las aplicaciones que ustedes vean en estas diapositivas, en la parte inferior son para las que tenemos en Ecuador, ¿sí? Que son jeringuillas de 1 ml. ¿Cuál va a ser la dosis que yo voy a aplicar? 2 unidades. O sea, en cada punto yo voy a colocar 2 unidades, ¿sí? Cada unidad en las jeringuillas de 1 está representada por cada rayita, ¿sí? Que tenemos cada rayita. La jeringuilla de 1 que venden en el Ecuador, está de 1, que es la que ustedes compran en cualquier farmacia. Cada marquita es una unidad de toxina botulínica. Entonces, en la frente, en cada una de estas, yo tengo que colocar 2 unidades. O sea, voy a colocar 2 rayitas. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cómo voy a colocar? Voy a hacer una angulación o sea, no voy a cogerle y le voy a parar recta y la voy a poner y voy a pinchar en la frente. No, tengo que hacerle diagonal 45 grados donde voy a ingresar solo 4 milímetros. O sea, ingreso 4 milímetros y coloco mi toxina botulínica en cada uno de estos puntos. El siguiente es el músculo prócer. Este músculo, si ven el entrecejo de mi paciente donde dice before, esta es una foto, el before es el antes y el after es el después.
En el before nosotros vamos a tener aquí la arruga, la marca. Entonces, para esta marca que tenemos aquí, yo voy a necesitar aplicar toxina en este músculo que es el procer, que es un músculo grueso, profundo. Y en este músculo, en una jeringuilla, que es, como les dije, siempre las de abajo son para ustedes, voy a colocar de 2 a 5 unidades aquí, de 2 a 5 unidades de toxina botulínica, o sea, y voy a ingresar de una manera totalmente perpendicular. Aquí sí voy a entrar recto con la aguja, directo al músculo, ¿sí? Ingreso 4 a 8, dependiendo la aguja, si es de 4 de 8, ingreso casi en mi totalidad, porque este músculo es fuerte, es grueso. Y al ser un músculo grueso y fuerte, yo necesito ingresar y colocar de 2 a 5, dependiendo qué tan profunda sea la arruga. Si es una arruga muy profunda, yo tendré que colocar hasta 5 unidades, ¿sí? Para que el efecto me dé en ese músculo. Músculos corrugadores. Luego tenemos, si ven que en las partes laterales aparecen estas pequeñas marcas, también se da porque tenemos unos músculos que se llaman corrugadores. Este músculo corrugador es un músculo que es profundo, es interno, ¿sí? Si yo me lo pongo aquí en mi mano, yo me puedo tocar aquí el frontal, pero yo no me puedo tocar el corrugador porque el corrugador está en la parte interna de la ceja. Por eso es que aquí la profundidad, miren cómo dice aquí, la P profundidad 8 milímetros, tiene que ir profunda la inyección, ¿ok? Al estar profunda la inyección, yo voy a llegar a este músculo, porque si yo hago una inyección y no es profunda, voy a llegar a este músculo que está aquí en rojo, que es el músculo depresor del ángulo de la ceja. Y si yo le pongo toxina a este músculo, causo el efecto de esto, que es la palperosis, ¿sí? Cuando se nos caen las cejas y le ponen toxina y el paciente viene con el ojo cerrado, es porque no hicieron la aplicación correcta de este músculo. Mucho cuidado con eso. Por eso sigan, yo voy a pasarles toda esta información para que tengan y sean específicos con lo que van a hacer. Jeringuilla de 1 ml, ¿cuánto voy a poner aquí? De 2 a 4 unidades. Por lo general es de 2. Esa es en este músculo. 2 aquí. Punto aquí, punto acá, 2 unidades, recto, horizontal, 90 grados, la aguja. Patas de gallo. Para las patas de gallo necesitamos trazar una línea de seguridad, así como hicimos en la frente. ¿Cuál es nuestra línea de seguridad? Yo voy a tocarme con mi dedo, voy a tocar el arco externo del orificio de la cavidad orbicular ósea, o sea, el hueso. Voy a tocar y de ahí, de la parte ósea, que estoy aquí, voy a medir 1 centímetro hacia afuera y ahí trazo mi línea. Voy a hacer esta línea, ¿sí ven? Esa es mi línea de seguridad. Cuando yo trazo mi línea de seguridad, ahí para atrás yo puedo aplicar, ¿sí? No en esta parte interna porque pueden causar también que el ojo se baje. Estas líneas de seguridad son muy importantes marcarlas porque ahí ustedes van a tener, no van a tener problemas, ¿ok? Jeringuilla de 1 ml, ¿cuánto voy a poner? De 2 a 4, dependiendo qué tan profunda sea la arruga. ¿Cuál es la inclinación de mi aguja? La aguja tiene que tener inclinación de 45 grados, pero tiene que ser no hacia el ojo, sino hacia afuera del ojo. Por eso aquí dice 45 grados dirección externa. Entonces ustedes van a coger esto y la van a colocar hacia afuera. ¿Ok? ¿Cuánto de profundidad? 4 milímetros. Paciente hipercinético. Un paciente hipercinético es aquel que es un paciente que se sonríe y todo el tiempo gesticula, entonces es muy marcada sus expresiones. Voy a aplicar más cantidad de toxina y yo puedo aplicar puntos accesorios. Entonces, si el paciente se ríe y la arruga empieza aquí y termina en la oreja, necesito mayor cantidad de toxina. Entonces, si ustedes ven en amarillo, esos se llaman puntos accesorios. Si yo puse en el punto rojo 2 unidades a cada uno, en el punto accesorio pongo la mitad de lo que puse en el punto principal. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, 2.5 en los rojos, 1.25 en los amarillos. Y así cubro toda esta zona de las patas de gallo. Miren cómo es el cambio del paciente. Espectacular. Miren, aquí tengo marcaciones. En la parte superior, miren, del arco de la ceja hacia arriba en vertical y hago mis puntos. 1 centímetro por encima de las cejas y marco mis puntos. Aquí tengo, miren, línea de seguridad, parte externa del ojo y marco mis puntos. Este de aquí, en las
líneas que se llaman las bony lines. Cuando ustedes fruncen la nariz, si ven cómo se produce y se hace todo esto a algunos pacientes, se les hace como mapa esto, súper, súper fuerte el músculo. Simplemente vamos a poner una unidad y 2 unidades en estos pacientes que se ríen mucho, pero por lo general una unidad. Aquí la piel es súper delgada y la aguja tiene que ir perpendicular a la tabla externa nasal, ¿sí? Entonces ustedes van a poner en esta dirección. Aquí es la nariz así, y ustedes ponen en esta dirección. Colocan, pueden levantarle, tomarle con una mano, levantarle un poquito, ingresan, no mucho, porque si ingresan mucho topan el hueso y ustedes el momento que quieren inyectar topan hueso y no sale el líquido. Poquito antes. Y le ponen una unidad, listo, en cada lado y quitamos todo este sector. Para levantar ligeramente, podemos hacer un levantamiento porque cuando ustedes se sonríen, este punto que tenemos aquí, el subnasal, tira la punta de la nariz hacia abajo. Entonces ponemos una unidad en ese punto y podemos levantar levemente la punta de la nariz. 0,5. En las de 1, perdón, colocamos una unidad a 90 grados. Ingresa 4 milímetros. Es un punto doloroso, entonces hay que tener mucho cuidado. Tenemos tercio inferior en la parte inferior para todo lo que es los músculos. Esto sí, tener mucho cuidado en la aplicación de este sector. Miren, yo recomiendo que si ustedes no tienen mucho entrenamiento y esto, trabajen todos los de la parte superior. Trabajen frontal, trabajen el de aquí en el prócer, trabajen las patas de gallo, hasta los bony lines. Cuando ya tengan mayor experticia, empiecen a trabajar la parte inferior. ¿Por qué? Porque en la parte inferior, si ustedes ponen mucho toxina a nivel de los labios, causan el problema de que el paciente no puede ocluir los labios y ahí es cuando toma agua y se le riega todo, porque no puede ocluir. Entonces hay que tener muy... Voy a hablar de los puntos, pero sí me gustaría que trabajen de acuerdo a cómo ustedes van haciendo experiencia. ¿Ok? Tenemos el orbicular de los labios, donde vamos a colocar en la jeringuilla de 1 ml, 2 unidades en cada punto. Se hacen 2 puntos en el labio superior, a los 2 lados, en la parte del labio superior, y en la parte inferior solo se pone un punto a cada lado. Labio inferior. Depresores del ángulo de la boca. Estos son los músculos que nos dan la tristeza. Entonces, cuando pacientes tienen cara de marioneta o están así tristes, estos puntos nos ayudan a tensar esta parte. Entonces, el paciente se quita esa expresión. Depresor del ángulo de la ceja es un músculo que viene desde la comisura y va hacia abajo formando un triángulo. En el centro de este músculo vamos a colocar 2 unidades. ¿Cuánto vamos a hacer inclinación? La aguja entra en 45 grados. ¿Ok? ¿Cuánto vamos a ingresar? 4 milímetros. Este, en cambio, se llama depresor del labio inferior. Va del labio inferior hacia abajo. Lo que hace es llevar el labio inferior hacia abajo. Igual, 2 unidades en el centro del músculo a 45 grados con 4 milímetros de profundidad. Y por último, hay pacientes cuando fruncen el mentón, se les marca mucho el fruncimiento en todo el mentón y forman muchas arrugas. Aquí vamos a hacer o vamos a colocar en este borlas del mentón que se llama o músculos mentonianos, vamos a colocar 4 unidades en cada uno de estos músculos con una inclinación de 90 grados, se va a hacer recto y vamos a colocar en una profundidad de 8 milímetros. Este músculo es grueso, entonces vamos a ingresar casi con toda la aguja. ¿Cuáles son las contraindicaciones para este tratamiento? Embarazo y lactancia, alergia al huevo, como les decía, infecciones locales, o sea, si el paciente tiene una infección local, yo no voy a aplicar toxina porque voy a diseminar. Pacientes que trabajan como expresión facial de trabajo, porque si ustedes ponen toxina, el paciente no va a poder hacer sus expresiones faciales. Cuando tenemos dinformismo, tétanos, coagulopatías, paciente tiene complicaciones sistémicas, enfermedades autoinmunes como lupus, pacientes con herpes, no vamos a poder aplicar. Mucho cuidado en eso, ¿ok? ¿Cómo evitar que hayan hematomas? No pueden evitar, pero lo que ustedes tienen que hacer es decirle al paciente que puede pasar. ¿Cuáles son las complicaciones que puede haber? Dolor, hematomas que les hablaba, sensación de pérdida de fuerza, tienen que decirle al paciente. Puede haber edemas, puede haber una infección local, no hicieron una buena desinfección y con la aguja
los microbios externos los llevaron hacia adentro y pues, veo una infección. Asimetría si colocamos mal las dosificaciones. Bueno, parálisis y eso ya cuando se utiliza mucho más. ¿Cuánto dura el efecto? El efecto dura. ¿Cuándo empieza a verse? A las 6 horas el efecto empieza a darse. A las 72 horas ya tenemos un resultado clínico, a los 3 días. Pero a los 15 días nosotros vamos a ver el pico de cómo va a quedar ese paciente. ¿Cada cuánto puede aplicar? 3 meses. No pueden aplicar al mes, al 2 meses. No, tienen que esperar mínimo 3 meses para hacer la siguiente aplicación. Lo ideal es hacer a los 6 meses. ¿Sí? Marcas, como les dije, tenemos Botox, tenemos los almacenamientos, muy importante en Botox, cuando antes de reconstituirla tiene que estar congelada o refrigerada, pero después de reconstituirla o post reconstitución solo en refrigeración. Dispostar es exactamente igual, tenemos almacenamiento preconstituido, el otro es igual, el Botulir es igual, el único que cambia es este, el Xiomin. El Xiomin, que la disolución cuando antes de nosotros reconstituirla puede estar en temperatura ambiente sin problema. Pero si ustedes ya reconstituyen y ya la tienen en la jeringuilla preparada con suero, si la quieren guardar, tiene que ir a refrigeración también. Prosigne es exactamente lo mismo. Miren, cada individuo es único y merece ser tratado individualmente. Es por eso que después de todo lo que hemos hablado ahora, tienen que tomarse el tiempo para hacerle la evaluación, para hacerle el diagnóstico y para que vean cuál es el requerimiento del paciente, qué es lo que necesita y ustedes sugerirle las cosas que son de beneficio para ese paciente. Siempre que atienden a un cliente, piensen que le están tratando, si son mamás, a sus hijos. Si ustedes son hijos, como que si trataran a sus mamás. Porque ese es el momento que ustedes van a tomar todos los detalles para cuidar de ese paciente. Y eso les va a marcar la diferencia entre ser uno de los del montón o ser alguien que trabaja como debe ser, con los protocolos específicos. ¿Ok? Listo, preguntas. Una preguntita, de acuerdo a todas las toxinas que nos indicó, ¿cuál es la mejor en sí con la que se podría trabajar, teniendo más facilidad para nosotros? Botox es espectacular. Esa es muy buena, la tenemos en el instituto. Ya tiene muchísimos años, como les decía, es la primera que salió. De ahí las demás, miren, hoy en día las toxinas son muy buenas, ¿sí? Hay, nosotros trajimos una toxina coreana también que se llamaba eh, se me fue el nombre. Eh, Redtox. la, perdón, ¿me dijo alguien? Era Dieguito la de Rentox, me parece, ¿te acuerdas? Ya, vino y así mismo voló y no hemos podido traer más, pero ya vamos a traerla. Lo importante de la toxina es saber que sea una buena toxina y también saber manejarla adecuadamente. Miren, ten en cuenta que a veces ustedes, uno coge y reconstituía cuando no sabía bien cómo reconstituirla. Des en cuenta que solo la manera que ustedes colocan el suero fisiológico dentro del envase puede hacer la diferencia entre que haya efecto en ese paciente y no haya efecto. O que ustedes cojan y lo agiten durísimo, no, para mezclarle bien le voy a agitar duro. Perdieron la toxina. Y a veces son esos pequeños detalles que hacen la diferencia entre que la toxina funcione bien y no funcione bien. ¿Alguna otra pregunta? Doc, ¿es bueno ir alternando las marcas según Muy lo que buena vamos pregunta. colocando? Muy buena pregunta. Es bueno siempre y cuando tú estás utilizando, por ejemplo, toxina marca Botox. El paciente, ¿se acuerdan que les estaba hablando que la albúmina era la que le mantenía a la toxina ahí? El cuerpo siempre va a tratar de desarrollar defensas hacia cualquier cosa que nosotros pongamos. Entonces, el cuerpo va a tratar de desarrollar anticuerpos para la toxina. Cuando nosotros utilizamos marca Botox, trabajamos Botox, Botox, Botox y después ya no causa el mismo efecto después de un par de años de aplicarle.
Y ustedes ven que ya el paciente ya no le dura los 6, 8 meses que les duraba, sino le dura 4, 3. O el paciente a veces dice, ya no me hace el mismo efecto. Ese es el momento donde ustedes tienen que cambiar de marca. Cambian de marca y ustedes van a hacer que su nueva marca, que está hecha con eh, una nueva proteína a la que tiene que el cuerpo empezar a reaccionar, va a tomar más tiempo, entonces va a haber mejor efecto en ese. ¿Sí? Ese es el momento que ustedes pueden cambiar de marca. Es mejor así. ¿Alguna otra Y pregunta? más o menos a los cuántos años ya es como que la piel se le vuelve costumbre. Cada paciente es diferente. Yo tenía una paciente que le puse toxina, le puse Botox, vino a los 8 meses, le puse, ya ahí vino a los 4 meses y ya el efecto era era mucho menor. Cambié y otra vez fue 8 meses. Pero asimismo he tenido pacientes con Botox que es cada 6, 8 meses y vienen una vez al año y les va súper bien. Cada paciente es diferente. Ya, en cuestión, por ejemplo, donde yo estoy trabajando también se aplica Botox. Hay un paciente que se colocó, por ejemplo, decir cada año se hace un retoque, Ujú. pero últimamente fue y es como que dice, ay, creo que me duró 4 meses. Y yo me he dado cuenta que él hace actividad física como, por ejemplo, pesas. Ujú. Esto influye también en lo que es la aplicación. Y el paciente, después de aplicarse, al otro día se va a hacer gimnasio, puede haber una aplicación. Pero si el paciente tú le dices 24 horas no puede nada y pasa las 24 horas, puede hacer lo que quiera. Pero si ya ha ido aplicándose votos y ves que está bajando la intensidad, ese es el momento de cambiar de marca. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doc, si cliqué mal en alguna zona, enseguida puedo pasar radiofrecuencia y a cuántos grados o a los cuántos días puedo aplicar. Tú aplicaste mal, lo vas a ver a los 3 días. Vas a ver. Y ahí, si tú aplicaste mal, ya para tratar de bajar la intensidad, como es 2 veces por semana aplicación de radiofrecuencia es lo indicado en ese caso. Gracias, Doc. ¿Listo? Muchísimas gracias, chicas. Espero que yo voy a hacerles llegar la clase para que tengan las dosis y todo y puedan trabajar. Si tienen preguntas a través de Laura y pueden hacerme llegar y con gusto, ya saben, siempre estamos a la orden. Como les dije, en el instituto tenemos la toxina para que puedan trabajar, la pueden trabajar de esta manera y si hacen la disolución de 4 a 1 lo pueden trabajar como microbotox, que también es espectacular para esos pacientes que tienen esas micro arrugas faciales o también cuando tienen esas sudoraciones excesivas, son espectacular para eso. Muchísimas gracias, chicas, que tengan, Lauri, muchísimas gracias también a ti. Y bueno, no, cualquier cosa, cualquier duda me pueden hacer llegar a través de Lauri, ¿ok? Muchísimas gracias, Dieguito, por esta excelente clase. Yo sé que les encantó, chicas, porque es algo que ustedes tienen que saber por conocimiento general. Así que muchísimas gracias por la clase, Dieguito. Cualquier duda te la estoy haciendo llegar y que tengas una linda noche. Gracias, buenas noches a todos, cuídense mucho. Bye bye. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.